Hola a todos, Hola. bienvenidos al podcast OVO. Yo soy Evolet Rodríguez y hoy hablaremos de una pregunta que puede parecer sencilla, pero que en realidad nos lleva a reflexionar profundamente. Y esta es, ¿las leyes nos esclavizan o nos liberan? Además, analizaremos cómo la religión ha influido en la creación de esas leyes. Para explorar mucho mejor este tema, me acompaña mi hermano Mateo, quien se presentará a continuación. Hola a todos, hola Evolet, Oli. gracias por invitarme y bueno, este es un tema muy bonito, así que comencemos. Bueno, gracias por presentarte, Mate. ¿Y qué opinas de esta cuestión? ¿Las leyes son como una guía o una limitación? ¿Qué piensas? La verdad, es un tema algo complejo. Por un lado, las leyes están hechas para protegernos y mantener el orden, pero a veces pueden sentirse como cadenas, especialmente cuando limitan la libertad personal. Eso es cierto. Te comento que en mis clases de religión he visto que desde tiempos antiguos las leyes han estado estrechamente ligadas a la religión. Un buen ejemplo son como los 10 mandamientos, por ejemplo, en el cristianismo, que establecen principios básicos de convivencia. Pero en las sociedades modernas, donde la diversidad cultural y religiosa es enorme, ¿hasta qué punto es correcto que las leyes sigan inspirándose en la religión? Es una pregunta válida, aunque muchos principios religiosos promueven valores universales como la justicia y la empatía. No todas las creencias se adaptan bien a sociedades diversas y plurales. Entonces, ¿qué sucede cuando hay una ley basada en la religión? ¿Entra en conflicto con los derechos humanos universales? Ahí es donde surgen los debates más intensos. No podemos negar que pues muchas leyes modernas todavía llevan la influencia de la religión, aunque en algunos países se ha intentado separar claramente lo religioso de lo legal. Entonces, Mateo, ¿crees que en la actualidad las leyes siguen siendo un reflejo directo de las creencias religiosas? En la mayoría de casos, sí, aunque vivimos en sociedades que se consideran laicas. Muchas leyes tienen raíces religiosas profundas, como por ejemplo en algunos países temas como el matrimonio, el aborto, la libertad de expresión están fuertemente influenciados por la religión dominante. Es interesante lo que dices, pero ¿qué pasa con las personas que encuentran en la religión una guía moral importante? ¿No sería injusto para ellos que las leyes desligaran completamente su fe, como que las echaran a un lado? Eso es cierto, que para muchas personas la religión ofrece un camino de vida, pero el verdadero desafío está en encontrar un equilibrio, que las leyes protejan a todos sin imponer creencias específicas a quienes no las comparten. Y dime, desde tu perspectiva, como ¿hasta qué punto hay una ley que debería respetar la libertad religiosa? Creo que debe haber un respeto profundo hacia la libertad de creencias. Sin embargo, cuando una ley religiosa limita derechos fundamentales como la libertad de género o la expresión, ahí es donde debe intervenir un marco legal que defienda los derechos universales. Es un equilibrio delicado. Ahora, imaginemos algo. Imagina un escenario donde no existieran leyes, solo reglas morales basadas en la religión de cada persona. ¿Crees que sería posible convivir de esa manera en paz? Sinceramente, yo lo dudo. La moral religiosa varía según la fe de cada individuo. Y sin leyes claras, pues, habría muchos casos. Las leyes son necesarias para establecer un terreno común donde todos podamos coexistir, sin importar nuestras creencias. Entonces, ¿podemos decir que, en cierto sentido, las leyes son un mal necesario? Más que un mal necesario, yo diría que son una herramienta indispensable. Si están bien hechas, deberían proteger la libertad, no limitarla. Pero es cierto que en algunos contextos las leyes pueden volverse opresivas, especialmente cuando son utilizadas como un mecanismo de control más que de protección. Y si pensamos en los derechos humanos, ¿crees que las leyes deben evolucionar constantemente para como adaptarse a los cambios culturales y sociales?
Definitivamente las sociedades cambian con el tiempo y las leyes deben evolucionar con ellas. Lo que hace 100 años parecía justo, hoy podría ser visto como una injusticia. La evolución legal es fundamental para garantizar la igualdad y la libertad de todos. Oh, muy interesante. Te comento que me gusta mucho cómo lo explicas. Y bueno, eso me lleva a otra pregunta. ¿Las leyes pueden realmente liberarnos? ¿O siempre habrá algún tipo de restricción que impida la libertad total? Creo que la libertad total no existe en una sociedad organizada. Siempre van a haber límites, porque la libertad de uno termina donde comienza la del otro. Pero eso no significa que estemos esclavizados por las leyes, más bien, ellas nos permiten vivir en un entorno donde nuestros derechos están protegidos. Bueno, Mate, me encanta realmente cómo piensas. Bueno, agradezco mucho que Gracias. hayas estado en mi podcast y bueno, muchas Gracias. gracias por responderme estas preguntas. Bueno, a todos, muchas gracias por escuchar y nos vemos en un próximo episodio. Despídete, Mate. Gracias. Un gusto Chao. estar aquí con ustedes. Ya nos veremos en la próxima. Adiós.